Hora de jugar a ¿Quién es quién? Adivina quién es el personaje secreto. La cúpula de la formación socialista en Canarias estará formada en su mayoría por mujeres. Otra Canaria es posible y necesaria. 26 mujeres y 22 hombres conforman una estructura que se preparará para ganar las elecciones de 2023. Que entren ya en la ejecutiva, que estén en los mandos la gente joven, como tú. Es la apuesta clara del Partido Socialista, lo llevamos en nuestros documentos ideológicos y lo demostramos con los hechos, por lo tanto, sin lugar a dudas, una vez más un partido feminista. La ambición de la juventud hace que con pasión y empuje se derriben todo tipo de barreras, inclusive los techos de cristal. Muchas gracias por invitarme, un placer. Las entrevistas suelen ser más difíciles que las de políticas en sí mismas, ¿no? Porque al final intentan extraerte un poquito más de ti, así que bueno, espero salir contenta. A mucha gente le sorprende ver a mujeres jóvenes en política a día de hoy, o cuando vas a una reunión y solo te encuentras con hombres. Tienes que ir rompiendo cada día esos patrones de conducta que no reflejan el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Podemos creer que su interés por la política nace de haber estado en el foco de un cambio como el que se vivió en el 15M, o porque tuvo como profesor a Pablo Iglesias. Sin embargo, el interés de esta tinerfeña, que con 31 años se ha convertido en secretaria de organización del PSOE, procede de su municipio, Tacoronte. Nacida en una familia socialista en 1990, comenzó su trayectoria profesional después de acabar su formación en Ciencias Políticas y Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos un concepto bastante idealista de cómo debe ser la política, donde cabemos todos, y Nira lo ejemplariza bastante bien. En 2011, la joven Nira vuelve a su isla natal, donde se afilia al Partido Socialista Obrero Español, atraída por un plan general que se estaba llevando a cabo en Tacoronte. En 2013 tiene su primera toma de contacto con la política insular, trabajando eventualmente para el Cabildo de Tenerife. Poco tiempo después y con tan solo 24 años es elegida como concejala de su municipio. Cierro una etapa en el ayuntamiento, pero jamás cerraré el compromiso con Tacoronte. Sin embargo, el despegue de su carrera política se produce en 2019, cuando el presidente Ángel Víctor Torres la acoge como directora de la campaña electoral que condujo al PSOE a la presidencia del Gobierno de Canarias. Vamos a cambiar Canarias, lo vamos a hacer posible. Son esas personas que llevan esperando por este cambio demasiado tiempo los que lo pueden hacer posible. La gran apuesta del presidente: juventud, carácter y ganas al servicio de un partido rejuvenecido y lleno de ambición. El triunfo de Nira Fierro, esos que muchos y muchas han visto con recelo por ser una mujer joven con un alto cargo en el mundo de la política en Canarias. Hoy en Confesiones, el futuro del PSOE. Compañeras, agarrémonos la mano hoy más fuerte que nunca para caminar hacia adelante. Nira Fierro nos habla de cómo la política puede cambiar vidas y cómo ha cambiado especialmente la suya. Las elecciones del año 2019, ese 26 de mayo, fue un día de orgullo total para los socialistas, ¿no? Es honrado, Ángel Víctor Torres es honrado, es cercano y es una persona que te mira a los ojos y te dice la realidad como es, no la dibuja, ni la pinta, ni la disfraza. Entrega total, y por mi parte siempre va a encontrar toda la dedicación y el tiempo para el PSOE, para la militancia y para poder ganar las elecciones en el 23. Nuestra secretaria general de organización, Nira Fierro Díaz. Nira Fierro, mujer, joven y política. ¿No tenía usted otra cosa mejor que hacer? Eso yo creo que me lo preguntan en demasiadas ocasiones en casa. Pero no tenía nada mejor que hacer, o por lo menos algo que me hiciera tan feliz como lo que hago cada día. ¿Qué despertó la llama? Bueno, lo cierto es que antes de militar en el Partido Socialista yo había decidido ya estudiar ciencias políticas, por lo tanto había algo ahí de conexión
con el entorno que, bueno, que ha llevado a que hoy tenga el honor de ser representante público, pero sí que es cierto que había un hilito que me conectaba con este mundo que es apasionante. A su época de estudio nos vamos. Madrid, Universidad Complutense, movimiento del 15M, el nacimiento de Podemos, la primavera árabe y encima de profesor Pablo Iglesias. Así es, y no lo cambiaría por nada, ¿eh? Yo siempre digo que si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo y además en el mismo entorno, porque fueron años muy enriquecedores políticamente. Además pilló la crisis de 2008, la respuesta que se dio en la calle a la troika, a los hombres de negro, y desde luego que fue una etapa de afianzar los posicionamientos ideológicos en la izquierda, ¿no? Para mí fueron unos años magníficos. ¿Cómo es el Pablo Iglesias profesor? Un Pablo Iglesias exigente. Es un profesor que yo creo que le gusta más ser profesor que ser vicepresidente del gobierno. ¿Usted cree? Sí. Yo creo que es un hombre académico, es académico, y creo que el resultado es que hoy no está en la política. Era un buen profesor y era mejor profesor que vicepresidente del gobierno. Y lo normal es que usted hubiese acabado en Podemos. ¿Por qué el PSOE y no Podemos? El PSOE es el partido que mejor representa a la ciudadanía de este país y yo creo que representa la izquierda verdadera, la izquierda moderna y la izquierda que posibilita los cambios sociales. Ese es el PSOE, ¿no? Y desde luego que tiene una trayectoria y tiene un futuro en el que hace uno mirar a su alrededor con mucha esperanza. Nos pilló un poco lejos el 15M en Canarias, porque da la sensación de que todo ocurría en Madrid y aquí en Canarias estábamos viéndola un poquito desde la distancia, ¿no? Como suele ocurrir siempre. Bueno, quizás, evidentemente, las distancias también es para esto, ¿no? Yo estaba en Madrid viviendo y por lo tanto lo viví con una cercanía que probablemente no lo hubiera tenido hasta aquí. Hubo movimientos que se replicaron en toda España y yo creo que esa indignación sí tuvo consecuencias y lo hemos visto en la fragmentación del mapa político, que ha también conllevado el diálogo entre las formaciones políticas, cuestión que es bastante positiva para la democracia, ¿no? Pero es verdad que la intensidad puede ser que sea menor. Da la sensación de que por los sumideros del 15M se colaron muchas personas en la política que tal vez llevaron un camino que no era el adecuado del movimiento en un principio. ¿Le queda a usted también esa sensación? Yo creo que en política no se cuela nadie. La política es de todas y de todos. Otra cosa es que pensemos distinto, tengamos planteamientos distintos de cómo afrontar cada situación, pero debemos ser conscientes que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que puede ser en la política activa o puede ser ejerciendo individualmente nuestro derecho al voto. Yo no comparto esa sensación de que se cuele la gente en política. Todos somos activistas, somos ciudadanos en un espacio determinado con una implicación determinada. En algún momento se acentúa más, como pudo ser esta época en nuestro país y otras en otros momentos, ¿no? Pero no se cuela nadie en política. ¿El 15M le despertó la conciencia? Insisto, yo creo que la tenía. En casa siempre pues hemos estado muy cerca y todas estas cuestiones se han vivido con mucha intensidad, cosa que facilita después el engancharte a la política. Es verdad que supuso un paso mucho más seguro hacia el mundo de la política, pero yo creo que todos nacemos y si pensamos como vivimos y vivimos como pensamos, ya desarrollas tu vida en un entorno que te lleva en ese camino, que en este caso es la política. El cariño incondicional que me tiene y que es tan vivo, o sea, lo siento mucho, lo siento físicamente. Una de mis fuentes de alegría y de cariño en la vida, que intento también hacerlo pues con mis hijos y con la gente que me rodeo, pero sí, una de mis fuentes es Nira. Yo lo que recuerdo es que era una preciosidad, vamos, es lo que... Yo tenía siempre ganas de verla, siempre ganas de estar con ella. Recuerdo también cuando quería estudiar y ella jugar y yo la sacaba de cualquier manera del cuarto. Sí, alrededor de los 15 años ella ya empezó a hablar de la actividad
del activismo social y estas cosas, y de repente la niña pequeña te empieza a hablar de justicia social y cosas de estas, y era como, sí, muy bien, muy bien. Ya después cuando vi que siguió, pues ya dejé de animarla un poco porque ya iba sola. Entonces se fue con 17, a punto de 18, muy pequeña, muy jovencita. Pero yo tenía mucha confianza en que ella se iba a manejar bien con la vida madrileña, con el vivir sola, con tenernos lejos. Mi preocupación siempre era, pues eso, el mundo sucio de la política. Eso era siempre lo que me ha preocupado, que ahora, viendo cómo ha evolucionado ella y cómo sigue siendo ella, no tengo esa preocupación. No sé si una persona individual tiene la capacidad de influir en la política para beneficiar a todos los demás. Es que eso es lo que yo creo que no es posible. Si fuera posible, ojalá que mi hermana pues, pueda hacer algo por los demás, pero de momento mi preocupación es que pueda hacer algo que pueda hacer feliz ella. Es decir, yo soy el primero que dice, los políticos son todos mentirosos. Claro, mi hermana no. Pero a mi hermana la conozco como ser humano. Yo no tengo esperanza en la política. Tengo mucha esperanza en mi hermana. De vuelta a Canarias, Nira, con apenas 30 años, Nira Fierro es la número 2 del Partido Socialista, un partido que viene de arrasar en las elecciones de 2019 con 25 diputados y gobernando prácticamente en todas las instituciones de las islas o en muchas de las instituciones de las islas. Número 2 del Partido Socialista, son palabras mayores, ¿no? Sin lugar a dudas, es una responsabilidad y cada día que me levanto, probablemente uno de mis primeros pensamientos sea esa responsabilidad que en este caso el secretario general Ángel Víctor Torres deposita en mí, al cual evidentemente estoy eternamente agradecida y de quien aprendo cada día, y tenemos la responsabilidad de conformar el principal partido de Canarias que gobierna Canarias y, como has dicho, la responsabilidad de gobernar en la mayoría de las instituciones de Canarias. Da vértigo, lo decía antes, en ocasiones da mucho vértigo, pero hay que afrontarlo con valentía y sabiendo que el horizonte es común y es compartido con muchos militantes del Partido Socialista, ¿no? Supongo que las elecciones de 2019 marcaron un punto de inflexión, incluso emotivo, para la gente del socialismo en Canarias, ¿no? 26 años después de Jerónimo Saavedra, el Partido Socialista volvía a gobernar en Canarias, de la mano de Ángel Víctor Torres y con un pacto con otros 3 partidos más que parecía imposible apenas unos días antes. 2 años y medio después, ¿cuáles son las sensaciones? Me sigo emocionando, yo sigo viendo aquella investidura de Ángel Víctor Torres y yo me sigo emocionando porque, como bien dices, para los socialistas es un logro no por llegar, sino por todo lo que podemos hacer después de tantos años sin tener la presidencia del Gobierno de Canarias. Estos 2 años que han sido 2 años absolutamente complicados, complejos, que además ya entran en su recta final. La valoración no puede ser más que positiva, porque la población, la ciudadanía ha tenido un gobierno delante que ha sabido dar respuesta a cada una de las adversidades que ha tenido que afrontar el gobierno. Por lo tanto, pese a todas las circunstancias, ha habido un gobierno responsable y consciente de la situación que ha habido en Canarias. Por lo tanto, es un balance, sin lugar a dudas, positivo. Si ustedes en la investidura de Ángel Víctor Torres llegan a saber todo lo que les venía encima, de repente renuncian, ¿no? Nunca se renuncia, hay que ser valiente en esto, nunca se renuncia y no puedes renunciar si sabes que tienes posibilidades de hacerle la vida a la gente un poquito mejor. ¿Qué es lo más complicado que ha tenido que gestionar el Partido Socialista durante este tiempo? La incertidumbre de la pandemia y la gestión del tiempo del volcán, diría. La incertidumbre de no saber, estamos ahora en época, ¿no? Se cumple prácticamente los 2 años del primer caso. La incertidumbre de no saber gestionar qué va a pasar, cuánto tiempo, si tenemos medios, si no tenemos medios, cerrar un hotel, tomar ese tipo de decisiones en tu espalda, eso es difícil, ¿eh? Y después la gestión del tiempo del volcán, no saber cuánto tiempo va a estar expulsando lava el volcán, fenómeno natural que deseas que acabe cuanto antes para poder empezar con esa reconstrucción de la isla.
es muy difícil gestionar con incertidumbre, ¿no? Y hemos tenido episodios de incertidumbre evidentes, ¿no? Y ha sido muy complejo. La oposición les critica que la sintonía entre Madrid y Canarias no ha sido muy buena, algún partido del pacto también. ¿Cómo analiza usted la relación Canarias-Madrid dentro de que Canarias es una de las comunidades autónomas que más sufre las consecuencias de la pandemia y luego después de La Palma, con el volcán de La Palma ya ni hablamos, ¿no? ¿Cómo analiza usted esa relación? El análisis es puramente objetivo y es presupuestario, es económico. Canarias ha recibido, desde que gobierna Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres en la comunidad autónoma, la mayor cuantía en transferencia económica de nuestra historia. Quizás es que antes había una dejación de funciones en la responsabilidad del gobierno autonómico. Ahora, con sintonía y siendo muy exigentes con el gobierno de España, hemos encontrado un espacio de diálogo que permita a Canarias tener una mejor financiación para dar respuesta, como los 1.144 millones de euros en ayuda directa que transfiere el gobierno de España a Canarias para dar una respuesta a empresarios autónomos derivado de las consecuencias económicas de la pandemia. Ha habido pasos importantísimos, hay un diálogo constante, pero sobre todo objetivo, que se cuantifica al céntimo. Y eso es indiscutible, por mucho que el nacionalismo canario quiera decir lo contrario. Entiendo que deben buscar un espacio de debate, de opinión pública, pero es absolutamente erróneo que se combate con datos. Le cambio la pregunta. ¿Qué se podía haber hecho mejor? Teniendo en cuenta la gestión que decía antes de la incertidumbre, creo que evidentemente frente a eso, intensificar los contactos, pues se puede plantear que han sido constantes en este caso. Una respuesta más ágil puede ser, pero insisto, gestionar con incertidumbre es muy complicado y probablemente no tengamos las herramientas hoy que teníamos hace año y medio, ¿no? ¿Cómo es la Nira Fierro que no es política? Un desastre iba a decir, pero... No, lo has dicho. Pero Nira es una mujer que le gusta estar en casa, que le gusta la vida tranquila, que intento cada día que puedo tener un hueco, ir a ver a mis padres, a mi padre, a mi madre, muy familiar. Y también intento buscar un hueco para ver a mis amigos que nada tienen que ver con la política, ¿no? Y te resitúan perfectamente en la realidad en todo momento. Y son los principales sufridores de que yo tenga que viajar todas las semanas o llegue a casa tarde, ¿no? Yo intento pasar el máximo tiempo posible con las personas con las que comparto mi vida y especialmente con mi familia. Y en Tacoronte, muy importante, en Tacoronte. Ella disfruta mucho en su casa, con cosas sencillas. Y yo misma tengo una mano amiga siempre, cada vez que la llamo, pues mira, hablo con ella como una gran amiga, porque también me lo ha demostrado. Como tacorontera me siento muy orgullosa tener una mujer como ella en el gobierno. El hecho de llegar donde ha llegado de manera meteórica, por supuesto, porque para mí reúne todos los valores que debe tener un político hoy en día. Capacidad de trabajo, humildad, cercanía con sus vecinos, una persona que hace equipo, una persona muy cercana, una persona que siempre está disponible cada vez que la necesitamos, pues siempre está al teléfono. Los que están arriba en la política han visto los valores que ella tiene, que todos nosotros que la conocemos desde hace muchos años lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Ella ama su tierra, es cercana y trabaja duramente para mejorar el entorno de los vecinos, vecinas de su tierra. Humildad. De Nira siempre da fuerza, o sea, es una persona muy fuerte y después tiene esa característica muy suya de estar muy pegada al suelo. Que lo puedes entender ya de una persona con cierta experiencia que ha vivido, pero es que con 18 años era igual, y ese arraigo, ese Tenerife por los cuatro costados, salía constantemente en las conversaciones, en cómo ella entendía lo que estaba pasando y entendía la política. Le han ido pasando todas estas cosas y de repente ha ido ocupando responsabilidades. Pues no me extraña nada.
La formación en Canarias, ¿al cual usted ficharía para el Partido Socialista? A Poli Suárez. Ah, mira. Y es del Partido Popular. Sí, sí. Si tuvieras que hacer una apuesta, el 9 de diciembre del 2030, que tú vas a cumplir 40 años, te levantas por la mañana, te preparas, te vas en el coche, llegas al despacho, abres la puerta y quisieras saber dónde está ese despacho, dónde te gustaría llegar. ¿Tiene ustedes la percepción de que la ciudadanía valora los esfuerzos que se han hecho durante todo este tiempo para intentar solucionar los problemas a los que se ha visto abocada una comunidad autónoma como Canarias? Sin lugar a dudas creo que sí, porque si no hubiera habido ERTE o no hubiera habido ayudas directas, probablemente nuestra situación sería mucho más catastrófica. Ha habido un paraguas social impensable en otras ocasiones, ha habido un paraguas social indiscutible. La ciudadanía se ha sentido protegida, porque ha tenido un colchón que ha sido el Estado, la comunidad autónoma, que ha intentado que el efecto de la crisis económica no dañe tanto como pudiera ser en otras ocasiones. Por lo tanto, entendiendo desde la empatía la situación de personas que a día de hoy demasiadas personas viven en vulnerabilidad, creo que ha habido un sentimiento de garantía por parte de las administraciones públicas, como no podía ser de otra manera. Usted es, en teoría, la persona que más cerca está de Ángel Víctor Torres en estos momentos dentro de lo que es la organización política. ¿Cómo es el Ángel Víctor Torres que no conocemos? Bueno, creo que cualquiera que vea a Ángel Víctor Torres en la tele, en su casa, lo ve fuera y es exactamente la misma persona. El Ángel Víctor Torres espontáneo, el Ángel Víctor Torres que vas conociendo a medida que te va contando anécdotas de su vida, el Ángel Víctor Torres que se enorgullece de hablar de su familia, que es consciente, que te escucha, que te pregunta, que le da vuelta a las cosas, que te llama al día siguiente para preguntarte lo mismo que te había preguntado ayer, de palabra, de cintura, y que sin lugar a dudas ha fortalecido la organización y lo está haciendo dentro del gobierno. Ese pegamento que tiene a través de la palabra que posibilita el cambio político en Canarias y tener una organización fuerte también. ¿Cómo fue la conversación en la que le propuso ser número 2 del partido? Solo recuerdo lo último que le dije, ¿tú estás seguro? Y me dijo que sí, y por lo tanto, pues vamos para adelante, ¿no? Eso, en el fondo, también genera algún tipo de problema dentro de lo que es la estructura, ¿no? Bueno, no creo. Siempre hay gente que aspira a ese tipo de cargos, ¿no? Y es absolutamente legítimo, pero tenemos una organización consciente, tenemos una organización fuerte y tenemos un partido que tiene un liderazgo claro, quizás como hacía muchos años que no tenía, y por lo tanto el secretario general decide su estructura de la mejor manera, entendiendo que hay personas, no en este caso yo sola, sino el equipo que conforma la Ejecutiva Regional, que es el mejor para dar respuesta a las necesidades que tenemos en estos tiempos, ¿no? Y por lo tanto siempre ha tenido total respaldo por parte de la organización y de la militancia, y eso es fundamental. Históricamente, uno de los mayores retos del Partido Socialista es intentar unir al PSOE de Tenerife con el PSOE de Gran Canaria. Supongo que será también uno de los mayores retos a los que se enfrenta usted dentro de lo que es la organización como secretaria de organización. ¿Será posible, es viable que el Partido Socialista por fin abandone las guerras internas y en torno a la figura de Ángel Víctor Torres se pueda generar un liderazgo capaz de superar incluso los resultados electorales? Es complicado en Canarias tener mayoría absoluta, hasta ahora nadie la tiene, prácticamente imposible, pero sí mejorar unos resultados que ya de por sí son buenos en torno a esa sintonía que se debería buscar en el partido en ambas provincias. Tenemos una aspiración absolutamente regional, somos el único partido que tiene representación en todas las islas. Por lo tanto, superar los conflictos insulares, tanto en la política estrictamente como a nivel orgánico, es una absoluta obligación de cualquier socialista. Yo no entiendo el Partido Socialista en Canarias dividido por islas.
Como secretaria de organización, ¿ya se ha reunido con Casimiro Curbelo? Bueno, coincido con él prácticamente todas las semanas en el Parlamento, hablamos mucho y me une una muy buena relación con él, es compañero del pacto. ¿Ve a Casimiro Curbelo haciendo el camino de vuelta? Los socialistas tenemos algo que no todos los partidos políticos tienen, y ese sentimiento de pertenencia identitario, ¿no? Cuando uno va a hacer campaña electoral siempre va a encontrar con alguien. Mi familia es socialista de toda la vida, en mi casa siempre hemos votado al PSOE, una cuestión emocional, identitariamente emocional, ¿no? Quien nace socialista y hace toda su vida en el Partido Socialista, morirá socialista, eso es así. Por lo tanto, yo creo que él tiene un corazón socialista más allá de las circunstancias políticas que se han dado a lo largo de los últimos años, ¿no? Pónganse en su lugar usted. Imagínese que es Casimiro Curbelo y que tiene la llave para gobernar a cualquiera de los dos lados del arco parlamentario. ¿Usted volvería al PSOE? Yo facilitaría un gobierno que tuviera similitudes con el modelo de Canarias que quiero, ¿no? Y sin lugar a dudas eso está en la izquierda. Bueno, es lo que ha hecho él, ¿no? En estos momentos. Efectivamente. ¿Se plantean recuperar algunos territorios ya más complejos en otros lugares, como puede ser La Palma, por ejemplo? Vamos a ganar las elecciones ahí donde presentemos candidaturas, es decir, en todas las islas, ¿no? Mentiría si dijera lo contrario. Vamos a ganar en cualquier lugar, como es La Palma, vamos a salir a ganar. ¿Cuál sería el resultado que usted consideraría satisfactorio para el Partido Socialista? Evidente. Teniendo en cuenta que vienen de unos muy buenos resultados. Es evidente, ¿no? ¿Cuál? Una mayoría absoluta. Pero usted es consciente que una mayoría absoluta es prácticamente imposible con el sistema electoral. Usted me ha preguntado por mi deseo. Bueno, sitúese en una situación un poquito más terrenal. Le digo, ganar las elecciones, tener el máximo número de representantes posibles y que Ángel Víctor Torres vuelva a ser presidente de Canarias y que nos dé amparo para volver a tener 4 años de gobierno estables, sólidos y fuertes para Canarias. Dígame un político de otra, o política de otra formación en Canarias al cual usted ficharía para el Partido Socialista. A Poli Suárez. Ah, mira. Y es del Partido Popular. Sí, sí. Creo que es una persona con la que puedo llegar a acuerdos, igual que con Luz Reverón, también diputada del Partido Popular, y sabemos hasta dónde podemos llegar, pero nos podemos sentar, ¿no? Y de verdad que quizás sea una sorpresa para el que viva fuera del Parlamento de Canarias, pero hay un clima que hace que las cosas sean más fáciles. Probablemente esto no se dé en otros parlamentos autonómicos o en otras asambleas. Afortunadamente aquí lo vemos. A Nira Fierro yo la conocí a través de los medios de comunicación, sabía, bueno, pues su manera de trabajar y a qué formación política pertenecía, pero en el trato directo la conocí en el Parlamento de Canarias en esta legislatura. Mi Nira me terminó de conquistar, me terminó de ganar después de un debate de una proposición no de ley donde hablábamos de la necesidad de que hubiese más aulas en claves, de que hubiese más plazas en centros sociosanitarios para niños con discapacidad o con enfermedades graves. Y tuve la oportunidad de defender esa iniciativa haciéndole un homenaje a un sobrino, a mi sobrino Héctor, que falleció y que tenía esos problemas. Entonces pues contaba un poquito la realidad, la situación, lo que pasó y la necesidad de esas plazas, ¿no? Y bueno, después de aprobarse de manera unánime, de cosechar el aplauso de todos los grupos políticos y de todos los diputados, pues uno siempre se emociona y se viene abajo y bueno, pues rompe lógicamente a llorar. Y quien estuvo ahí, la primera persona que estuvo ahí para abrazarme, para darme consuelo, Nira Fierro es de las personas que si te ve caer te va a dar la mano antes de que te caigas. ¿La formación en Canarias al cual usted ficharía para el Partido Socialista? A Poli Suárez. Ah, mira. Y es del Partido Popular, ¿eh? Sí, sí. Yo no me iría al Partido Socialista. Me iría con Nira Fierro a muchos sitios. I was lying in my bed last night, staring
La conozco gracias a... Ella me ha dicho que diga gracias a la política. Yo digo que es debido a la política y es una de las, digamos, amistades que me ha hecho pues, ganar muchísimo en lo personal. Anécdotas importantes como la de Juventudes, por ejemplo, cuando estábamos en esa faceta tan importante, que ella siempre estaba un poco más desapegada de la organización porque decía que bueno, que al final la gente de Juventudes era un malcriadero de políticos. Y bueno, yo estaba en las antípodas de esa reflexión, ¿no? Quizás porque ella, su formación es politóloga y lo veía desde esa perspectiva. Teníamos retos, teníamos muchísimas metas y las hemos ido consiguiendo conjuntamente. Siempre con una simple mirada nos hemos entendido. Tiene muchísimas virtudes, pero una que siempre destaco es su templanza. Y sobre todo que tiene muy pocos pelos en la lengua, ¿eh? Si se tiene que fajar con quien sea, lo hace. Nira aporta al Partido Socialista aire fresco, credibilidad. Para mí Nira es una de las amistades del alma, ¿no? de las de verdad, las de corazón. Te diré que ella incluso tenía otra tendencia política, no sé si eso te lo habrá contado. Y que uno de los que hizo posible que ella pues se diera cuenta de que nuestra formación política, que el PSOE era su casa, pues me permito el lujo de decir que gracias a eso, gracias a mí. ¿Se puede conciliar siendo político? Es difícil. Es difícil. Es difícil porque al final tienes una exigencia muy alta y el teléfono no para y es normal. Y la incertidumbre también es lo que pueda pasar y estás en tensión permanente, ¿no? Y es parte de esto que hemos decidido hacer y a dedicarnos, ¿no? Por lo tanto, es difícil. O sea que en política las mujeres también lo tienen más difícil. Sí, siempre. Yo siempre digo una cosa. En el momento en que las mujeres empiecen a liderar las agendas públicas, cambiará el concepto de la conciliación familiar y laboral. Porque probablemente, y me consta y lo veo cada día, desgraciadamente, a la hora de poner una reunión, probablemente si tú seas mujer, hay espacios y franjas horarias que jamás vas a tocar porque en casa tienes una responsabilidad que solo haces tú, desgraciadamente. Si eres hombre, te da igual, porque en casa hay alguien que hace lo que tú deberías hacer. Por lo tanto, las mujeres tienen que llegar a puestos de responsabilidad no solo para cambiar conciencia, sino para cambiar conductas. Nira Fierro, como hablábamos al principio, tiene apenas 30 años, un poquito más. Es mujer y es la número 2 del Partido Socialista en Canarias. ¿Considera rotos los techos de cristal? No. ¿Qué falta? De hecho, la sorpresa en que yo sea secretaria de organización es el mejor ejemplo de que todavía nos quedan muchos techos por romper. ¿Qué faltaría para que este tipo de noticias las veamos con naturalidad? Falta tiempo, faltan años, falta educación y lo que no falta es valentía y fortaleza para seguir dando pasos hacia adelante. ¿Pero cree que usted que es un mal de todos los partidos o en concreto de algunos? En general es un mal de la sociedad, ¿no? Al final nosotros hemos estado consumiendo una educación que ha sido tradicionalmente machista, en la que me incluyo yo, y tenemos que generar esa conciencia para darnos cuenta todos de que un gesto puede ser un acto de micromachismo y darse cuenta de estas cuestiones es un trabajo diario de conciencia colectiva en la que estamos trabajando para corregir estos patrones de conducta que lamentablemente tenemos, ¿no? Algunos veteranos dicen que el actual Parlamento de Canarias es el de menos nivel de los últimos años. ¿Usted comparte esa opinión? Entiendo que haya gente que vea el pasado como nostalgia, ¿no? Yo veo a mis compañeros y compañeras del Parlamento de Canarias y no voy a hacer distinciones en formaciones políticas, dejarse la piel por defender unas ideas, por dar respuesta a sus vecinos y vecinas, y lo veo en todas las formaciones políticas. Probablemente los tiempos no son los de antes, pero ahí la implicación de cada uno, de cada diputado, diputada, de cada representante público, yo no puedo juzgarla porque es que la estoy viendo y más allá de las diferencias, hay gente que se deja la piel y la vida en esto. ¿Teme usted la entrada de Vox en Canarias? Me aterra la entrada de Vox en Canarias. Me aterra, precisamente por romper este clima que estoy hablando, que tenemos afortunadamente en el
Parlamento de Canarias, ¿no? Porque son ideas que vienen a romper el tablero político, que vienen a quebrantar derechos, que no toleran al diferente y por lo tanto creo que tenemos que estar ojo a visor. De todas maneras, algo estará pasando en esta sociedad para que 4,5 millones de españoles voten a Vox, que fue lo que ocurrió en las últimas elecciones, ¿no? Supongo que es algo que va mucho más allá del discurso radical y populista que tiene la formación. Sí, probablemente sea un mensaje mucho más simple que los partidos tradicionales a lo mejor no hemos sabido entender. Por eso el esfuerzo debe estar en el entendimiento y en bajar muchas veces los decibelios para entendernos, Sin embargo, después de una época que se ha distribuido mucho más el arco parlamentario, con la llegada de Ciudadanos, con la llegada de Podemos, con la llegada de Vox, parece que todo está empezando a girar sobre una vuelta al bipartidismo de nuevo. ¿Comparte usted ese criterio? Es difícil saberlo. Lo que sin lugar a dudas es una realidad es que hoy somos capaces de llegar a acuerdos sin sentir recelo de que estamos abandonando nuestras ideas, y eso es un ejercicio democrático primario. Por lo tanto, bueno, ha servido todos estos últimos años para que las formaciones políticas aprendan a entenderse sin renunciar a sus principios, y eso es un valor que tenemos que poner en valor, nunca mejor dicho. ¿Cuáles son las aspiraciones políticas de Nira Fierro? Usted ahora mismo es una política joven, es diputada del Parlamento, es presidenta del Grupo Socialista. ¿Dónde se ve a medio plazo Nira Fierro? ¿En qué cargo cree que puede ser más útil? Nira Fierro se ve ahora pensando en el 2023 y en ganar las elecciones. ¿Y cuando Ángel Víctor Torres decida dar un paso a un lado? ¿Se ve usted siendo la primera mujer presidenta del Gobierno de Canarias? Trabajo cada día para que Ángel Víctor Torres sea presidente durante muchos años. Muchos años. Siempre, bueno, me digo, probablemente yo quiera que sea presidente más años de los que quiere él. Por lo tanto, bueno, ahí empieza ahí. Pero usted es joven y puede tener bastante paciencia, ¿no? Bueno, de momento pienso en eso. Nira Fierro, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Hola. ¿Te puedo tutear? Por supuesto. ¿Qué crees que dice tu voz? Complicado. Por momentos, ¿no? A veces más emocional, a veces más seria. Yo creo que se puede entender que soy una tipa afable, ¿no? Dice mucho. A veces yo creo que en ocasiones demasiado para hacer el trabajo que haces, me refiero. Porque es una voz que a mí me transmite efectivamente lo que tú dices, afabilidad, cercanía, calidez te diría, pero también se te nota muy rápidamente cuando algo no te gusta. Ha sido interesante porque ya lo había escuchado en tu voz, pero tú lo has mencionado antes en la entrevista, que uno de las partes importantes para ti es cuando te recargas con tu familia, ¿no? O con tu gente más cercana. Yo creo que lo que me transmite es que quizás te gustaría pasar más tiempo en casa, pero a la vez más tiempo con tu gente, pero fuera de casa de lo que lo hace. Probablemente, sí. Disfrutar más de otros espacios con la gente a la que quiere. Que no se puede ahora. No se puede, dadas las circunstancias y también dada a la escasez del tiempo, pero sí, volver a disfrutar con tranquilidad es una de las cositas que supongo que todos estamos sufriendo. Pareces una persona tremendamente divertida y yo creo que sabes pasártelo muy bien. Procuro. Y te gusta además pasártelo bien. Por supuesto. Pero poco a poco, de forma paulatina, estás adquiriendo una cara bastante más seria de lo que incluso a ti te gustaría. Tienes razón, puede ser, claro. Estas cosas al final conllevan efectos secundarios, ¿no? Y la responsabilidad es mucha. No sé si esto te va a gustar, ¿eh? A ver, lo vas a notar, ¿no? Como dijiste. Hasta el momento sí. Eres demasiado sensible a las críticas. Bueno, depende quién te las diga, ¿no? Hay cuestiones que simplemente depende de quién te las diga, te las tomas de una manera u otra, ¿no?
sabes que hay quien te mira con ojos de cariño y te dice las cosas para que mejores, y por lo tanto no hay ningún inconveniente, y evidentemente hay otras que son sencillamente para hacer daño. Esas intento evitarlo. A veces esas críticas tocan una fibra porque da la casualidad de que la persona más exigente en tu mundo eres tú. Es demasiado autocrítica contigo misma. Bueno, la exigencia también va en esto, ¿no? No quiere fallar. Bueno, nadie quiere fallar. Ojalá fuera en esto, la exigencia. Nadie quiere fallar. No, todos nos equivocamos, pero si en mi mano está intentar evitarlo, lo voy a intentar evitar, evidente. A lo largo de estos años, creo que has ido aprendiendo que en la profesión en la que estás y estando de cara al público, bueno, hay gente que no siempre va de frente, hay cosas que no siempre son lineales, y incluso te ha sorprendido a veces la deslealtad de algunos. Eres una persona que sí se acuerda de cuando te han hecho algo malo, pero no era parte de tu naturaleza antes. Bueno, la política, antes lo decía, tiene muchas cosas buenas, pero evidentemente también tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Y aprendes a convivir con ellas y también intentas minimizar esas cosas que no son tan buenas. Aprendes a convivir y, bueno, la lealtad es un valor dentro de la formación política en la que yo milito y en la política en general, y yo siempre la voy a defender. Y una de esas cosas no tan buenas podrían ser los subterfugios. Probablemente, probablemente. ¿Has aprendido a utilizarlos? ¿En qué sentido? Como diría un político, dada la necesidad de las circunstancias y según los objetivos que se han marcado. Subterfugios están para quien quieras utilizarlos. Si no tienes un camino claramente definido y como el que creo que tenemos en mi organización, que es para llegar a ganar las elecciones, no hay otro camino y no hay subterfugios en eso, y ese es el trabajo mío diario. O sea. Creo que eres una persona que has ido tomando conciencia de que eres bastante más inteligente de lo que te han hecho creer en muchos momentos. Gente, no sé si cercana, pero gente de tu entorno. No sé si hay gente que me ha hecho creer lo contrario, pero a lo mejor sí tiene que ver con todos esos techos que tenemos, ¿no? Y el síndrome de la impostora que sufrimos constantemente las mujeres, ¿no? Que es precisamente tener que estar rompiendo estigmas. Una pregunta divertida. A ver. Si tuvieras que hacer una apuesta, el 9 de diciembre del 2030, que tú vas a cumplir 40 años, te levantas por la mañana, te preparas, te vas en el coche, llegas al despacho, abres la puerta y quisieras saber dónde está ese despacho, dónde te gustaría llegar. No tengo ni idea. Vamos. No tengo ni idea. ¿Podrías apostar? No. No me gusta el juego.